Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la incertidumbre y las preguntas que quedaron abiertas luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciara que desde el próximo 20 de julio desescalará las acciones militares contra las FARC. La noticia, en un documento conjunto, las delegaciones del Gobierno Nacional y del grupo terrorista acordaron que mientras las FARC mantengan la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas, el gobierno pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de sus acciones militares durante 4 meses. El punto clave de esta noticia: hasta ahora el país desconoce los alcances que en la práctica representa un desescalamiento en estas condiciones y una reducción de la intensidad de la guerra. La decisión fue tomada en momentos en que las FARC ejecuta una fuerte arremetida terrorista en diferentes lugares de la geografía nacional. El acuerdo para la agilización de los diálogos de paz y lo que las partes han denominado desescalamiento del conflicto fue dado a conocer 4 días después de que la organización terrorista de las FARC anunciara desde La Habana que iniciaría un cese unilateral al fuego a partir del próximo 20 de julio. En particular, acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. 2 medidas anunciadas en el acuerdo, leído por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, acaparan ahora la atención del debate frente al desarrollo de los diálogos de paz que el próximo 19 de julio cumplirán 32 meses de haberse iniciado en Cuba. Las FARC-EP, como medida de desescalamiento, mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Por su parte, el Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP. Al asegurar las FARC que mantendrán la suspensión unilateral de sus acciones, que califican de ofensivas, puede interpretarse que el grupo criminal descarta el plazo de 1 mes que había impuesto a su anunciado nuevo cese unilateral al fuego a partir del próximo 20 de julio. El acuerdo contempla que dentro de 4 meses las delegaciones harán una evaluación del cumplimiento de las medidas acordadas. Y aunque en el mismo comunicado conjunto el gobierno señaló que continuará persiguiendo el delito y que no tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza con sus armas coerción sobre las comunidades, quedó claro que desde el mismo 20 de julio iniciará un desescalamiento de las ofensivas militares contra el grupo terrorista de las FARC. Las FARC hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también estaremos dispuestos a desescalar las acciones militares. La decisión, señaló el mandatario Santos en su alocución del domingo, no significa la declaratoria de un cese al fuego bilateral. Este desescalamiento no es, repito, no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo. En medio de estos acuerdos, que según las partes buscan bajar la intensidad del conflicto, el presidente colombiano lanzó una advertencia y un ultimátum a la agrupación criminal de las FARC. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para un gradual desescalamiento. Si las FARC cumplen, si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas con toda la determinación y la contundencia con que siempre lo han hecho. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso.
Los recientes anuncios son un ingrediente más para la controversia entre quienes defienden el modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Santos con las FARC y quienes cuestionan las condiciones del proceso de negociación. A juicio del Procurador General Alejandro Ordóñez, el gobierno está cediendo a las exigencias de las FARC hacia la pretensión de un cese bilateral al fuego. Ya vimos los frutos sangrientos y dolorosos del pasado desescalonamiento, donde se amarra a las fuerzas militares y la FARC tranquilamente diseña sus actos ofensivos y tenemos lo que tuvimos recientemente. Por su parte, el fiscal general Eduardo Montealegre ve coherente que el gobierno responda con un desescalamiento de acciones militares a la suspensión unilateral de acciones ofensivas por parte de las FARC. Si hay una tregua por parte de las FARC, constitucionalmente la fuerza pública se ven en la obligación de bajarle la intensidad del conflicto. Muy bien, hoy le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan ustedes sobre el desescalamiento de las acciones militares contra las FARC que anunció el presidente Juan Manuel Santos desde el próximo 20 de julio. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes opinan y a lo largo de nuestro programa estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy para debatir este tema. En nuestros estudios de NTN 24 está el general retirado Néstor Ramírez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva. Señor general retirado, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Y un saludo a todos. En Santo Domingo, República Dominicana, también tenemos al general retirado Fernando Tapias, excomandante general de las Fuerzas Militares de Colombia y ex viceministro de Defensa para el Grupo Empresarial del Ministerio. Señor general retirado, bienvenido a la noche en NTN 24. Buenas noches, muy amable. Gracias por la invitación. Y hoy en la noche pues hemos querido analizar esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos con militares activos y militares retirados. El militar activo que hemos invitado el día de hoy y nos va a acompañar en la primera parte de este programa es el general Carlos Eduardo Bueno Vargas, quien es comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, hace parte de la nueva cúpula militar asignada hace una semana por el presidente Juan Manuel Santos. General, bienvenido al programa de la noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches. General, pues voy a comenzar esta entrevista con usted que amablemente nos ha concedido, hablando precisamente sobre este desescalamiento que anunció el presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes ya tienen información de cómo va a ser ese desescalamiento? Mira, lo que le puedo comentar al respecto es que hay una instrucción de revisar, apenas de revisar esta situación y cómo sería. El interlocutor natural de las Fuerzas Armadas en este momento para el proceso de paz y todo lo relacionado con su metodología es el señor ministro de la Defensa y es la única persona autorizada para dar este tipo de informaciones a la prensa. Señor general, entiendo su respuesta y es muy parecida pues a las que han venido escuchando en los últimos días los colombianos, porque hay una gran incertidumbre frente a la forma como se llevará a cabo ese desescalamiento del conflicto. Pero en lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea, quisiera preguntarle a usted específicamente, ¿será que ustedes van a suspender los bombardeos tal como sucedió en el pasado, como una forma de desescalar esas acciones armadas del ejército? Como le digo, solamente tenemos la instrucción de estructurar esta propuesta y pues al respecto no me puedo referir porque no se ha hecho la estructuración de la misma y esta debe ser avalada por el Cuerpo de Generales, por el Comandante General y por el señor Ministro de la Defensa y como le digo, será la persona indicada en quien recae, digamos, la tarea y la responsabilidad de hablar de estos temas. Toda vez que el proceso y todas las situaciones que tienen que ver con el mismo son de resorte del señor Presidente de la República y del Ministro de la Defensa. General, también ha trascendido que las FARC y el gobierno llegan a este acuerdo en medio de una fuerte arremetida del grupo terrorista en diferentes lugares de Colombia. En este momento, ¿cuál es la situación de orden público a pocos días de que inicie ese cese unilateral del fuego que anunciaron las FARC? Bueno, es conocido por todos los colombianos esta arremetida terrorista de las FARC, que no son más que acciones de asedio diluido, de terrorismo neto, de volar oleoductos, de derribar torres de energía, de asesinar policías que están cumpliendo con su deber en situaciones fuera de combate, inclusive cuidando un parque, cuidando un evento.
Digamos que estas han sido las manifestaciones de la capacidad que tienen las FARC de hacer terrorismo, pero también son muchos los atentados que se han impedido con el trabajo conjunto de las fuerzas militares. Por eso pues son muchas las neutralizaciones que se han hecho. Y eso es lo que le puedo decir, que digamos tenemos todo un despliegue conjunto, coordinado de las fuerzas militares para salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos y ese valioso recurso que tiene la patria en su infraestructura de hidrocarburos, en su infraestructura eléctrica y proteger las poblaciones de estos actos demenciales de los últimos días. General, bueno, usted nos ha dicho al comienzo de esta entrevista que claramente ustedes ya tienen la orden de ir estructurando lo que será ese desescalamiento de las acciones armadas de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Cuánto tiempo se van a demorar ustedes en ese proceso? No, de eso no le puedo dar detalles en este momento, me disculpo. Pero, general, ¿usted no cree que si hay una incertidumbre en los ciudadanos de Colombia, no debe haber también una incertidumbre en las filas de las Fuerzas Armadas al no conocer una información precisa sobre esto? Bueno, las fuerzas militares tienen la información y están estructurando lo que corresponde al interior de las Fuerzas Armadas y en su momento pues será comunicado por los canales correspondientes y autorizados. General, en el pasado hubo un cese al fuego unilateral por parte de las FARC que recibió una respuesta por parte del gobierno que tuvo que ver con el cese de los bombardeos. ¿Se contempla en el futuro volver a tomar esa decisión? Bueno, será parte de ese análisis y se dará a conocer en su momento si esto hará parte o no de lo que se denomina el desescalamiento. Una última pregunta, general Carlos Eduardo Bueno, y tiene que ver con lo que usted dice que, bueno, al interior de las fuerzas militares ya hay una información frente a lo que viene de aquí en adelante. Pero ¿qué puede pensar, por ejemplo, un soldado, un suboficial que en este momento está en cualquier lugar de Colombia frente a estos anuncios que ha hecho el gobierno? ¿Qué hará desde la próxima semana, desde el próximo 20 de julio? Bueno, los mandos militares en su momento y cuando esto esté debidamente estructurado, pues la cadena de mando comunicará estas decisiones y procedimientos que se llevarán a cabo en el futuro. Por ahora nuestra misión constitucional que se está realizando y se seguirá realizando con mucho empeño, con mucho sacrificio de nuestros hombres, esa es la premisa permanente y en eso pues estamos muy enfocados las fuerzas militares, la Policía Nacional, cada uno en su rol y en su compromiso de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. General Carlos Eduardo Bueno, y en este momento, ¿cómo está la Fuerza Aérea? ¿Cómo se encuentra en lo que tiene que ver con este momento específico que está enfrentando el país y claramente estos anuncios que se han dado en los últimos días? Bueno, la Fuerza Aérea es una institución cohesionada, muy unida, muy profesional, que está en el corazón de todos los colombianos gracias a la gran cantidad de tareas importantes que realiza el servicio de esta nación. Yo le puedo compartir que nuestra institución en este momento goza, como lo gozan las fuerzas militares, de el más alto nivel de respaldo, de respeto y de aprecio de los colombianos, porque ellos ven en su Fuerza Aérea una institución seria, madura, legítima, que defiende, que ha venido protegiendo los intereses de los colombianos, que apoya este anhelo de paz, de una paz buena, de una paz justa para los colombianos. Y pues sencillamente seguiremos trabajando en ese sentido. Lo que nos motiva a nosotros es garantizarle a los colombianos la tranquilidad, la estabilidad, y en eso seguiremos empeñados, no solamente en los temas de aplicar la fuerza, sino en todas esas labores tan importantes como evacuaciones aeromédicas, extinción de incendios, todo lo que hacemos en torno a estar al lado de los colombianos en situaciones difíciles y adversas. Por eso pues tenemos hoy esa favorabilidad tan importante que nos hace sentir tan orgullosos. General, para finalizar, y bueno, agradeciéndole que usted nos haya acompañado en este primer segmento del programa, sé que su agenda es bastante apretada y por esa razón no nos puede acompañar en el resto del programa. Uno podría pensar entonces que en los próximos días va a haber un anuncio formal por parte de ustedes para explicar más a profundidad en qué consiste ese desescalamiento de las acciones armadas. Sí, vamos a esperar que se surta el procedimiento y las autoridades correspondientes y quien tiene el nivel de informar al respecto, pues lo harán seguramente en su momento debido y ordenado por el señor presidente. General Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, yo le agradezco el tiempo que usted amablemente le ha concedido a nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo especial a usted y la gente que mira este programa. Gracias. A usted, general. Voy a comenzar entonces con el debate y el análisis. Tenemos desde dos ángulos opuestos, al general retirado Fernando Tapias y al general retirado Néstor Ramírez, quien también van a hacer un análisis de lo que representa esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en ese acuerdo que logró llegar con las FARC. Señor general Néstor Ramírez, ¿cómo es un desescalamiento en las condiciones actuales que vive el país? A los colombianos no les quedó completamente claro cómo es que se va a bajar la intensidad de la guerra en un momento en el cual precisamente las FARC están arremetiendo contra la fuerza pública en diferentes lugares de Colombia. Primero que todo, un saludo al señor general Tapias, a quien no veo desde hace muchos años. A ver, yo confío en la buena voluntad del gobierno, pero no confío en la voluntad de las FARC. Las FARC, por sus hechos, así se conoce. Por ejemplo, dedicaron un tiempo a una oleada terrorista con el objeto de presionar el desescalamiento del conflicto y posteriormente un cese al fuego, aunque yo creo que son la misma cosa. Hay que tener en cuenta que las FARC tienen un plan. Ese plan se llama Plan Renacer de las Masas, que buscan proteger la integridad de sus fuerzas. Ellos se replegaron a 11 áreas bases y dejaron células de 6 guerrilleros y milicianos. Ahora pretenden, con el desescalamiento del conflicto, que no se ataque su retaguardia, donde han usado dos técnicas. La una, dispersarse para evitar los bombardeos, y la segunda, evitar los bombardeos. Ese es la estratagema, ese es el orden de las ideas. Ahora, es muy difícil para las fuerzas militares diseñar, aunque sé que lo van a lograr, un punto intermedio, porque sencillamente una encina no puede ser y no ser al mismo tiempo. Uno o ataca o se defiende o se encuentra estático. Uno no puede atacar a medias.